Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Primera de Pedro 3:12. Padre, te rogamos en esta mañana, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones. Señor, te entregamos este tiempo. Gracias por un día más de vida. Gracias por este devocional. Gracias por cada una de las personas que van a ingresar a escucharlo. Y seas tú, Señor, hablando a su corazón, que tu Espíritu Santo sea redarguyéndoles de pecado, justicia y de juicio. Te entregamos este devocional y cada persona que ingresa a escuchar esta palabra tuya. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver algunos versos bíblicos. ¿Por qué muchas veces el Señor no responde a nuestras oraciones? Jesús dijo en Juan 15:7, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Ese es Juan 14:14. Pero en el mismo discurso también dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Juan 15:7. Es importante que anoten porque es un estudio, es un devocional, pero también estamos aprendiendo a ver por qué muchas veces nuestras oraciones no tienen respuestas. De manera que cuando vemos este último versículo, dice, si permanecen en ustedes mis palabras, ¿no? O sea, si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. O sea, que hay una condición muy significativa. Y muchas veces esto también obstaculiza porque no estamos en una buena comunión con Dios. Que recordemos que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Primera de Pedro 3:12 también indica que el pecado manifiesto en la vida de uno ciertamente va a obstaculizar a Dios en responder nuestras oraciones, igual que orando egoístamente. Piden y no reciben, dice Santiago 4:3. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. O sea, no hay un buen propósito en la oración. Es para vanidad, ¿no? Para gastar en sí mismo de una manera egoísta. Y también lo que hará también que impida que nuestra oración sea respondida, tenga respuesta de Dios, es la incredulidad. Marcos 11:24 dice, por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Marcos 11:24. Ahora tenemos que ponernos a pensar, ¿por qué Dios no responde ciertas oraciones? Puede haber un número de razones, como ya hemos visto, porque Dios no responde a nuestras oraciones. Muchas veces también es el pecado, es la mayor razón por la que nuestras oraciones no son contestadas, ¿verdad? ¿Acaso Dios puede responder una oración cuando no hemos confesado el pecado? ¿Él va a responder a una oración si hay malos pensamientos en nuestra mente? No, definitivamente no va a responder porque hay pecado. Hay celos amargos, envidia, hay cosas, contenciones. La primera condición entonces es que Dios es nuestro corazón el Señor demanda de nosotros, mejor dicho, que nuestro corazón debe estar limpio, puro. Cuando leemos Isaías 1:15, Dios nos dice, voy a ocultar mis ojos, no voy a escuchar. El pecado en nuestro corazón cerrará el oído de Dios y cortará toda comunicación con Él. No es bueno orar cuando estamos realizando un pecado en nuestra vida que aún no hemos reconocido y confesado, como lo dice Isaías 59:1-2. La mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Pero, ahí viene en el versículo Isaías la segunda parte, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Fuerte, ¿verdad? Pero esa es la palabra de Dios. Ahora, para entender mejor estos son algunos ejemplos, ¿no?, de los obstáculos que impiden que la oración tenga respuesta. O sea, obstáculos que no permiten que haya una respuesta en la oración, mejor dicho. Pecado no admitido y no arrepentido. En la carta a los Romanos, Pablo nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Romanos 3:23. Si todos pecamos, sí, pero tenemos pecado no admitido y no arrepentido en nuestra vida, tenemos que pensar eso. Tenemos que escarbar dentro de nosotros. ¿Tenemos un pecado no admitido o no nos hemos arrepentido de ese pecado? Si es así, tenemos que confesar nuestro pecado y arrepentirnos de la manera que Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes, que se arrepientan, como dice Hechos 17:30. Y si no lo hacemos, nuestras oraciones no van a ser oídas. Salmo 66:18. El egoísmo también que hemos visto, ¿no? Que piden y no reciben, como dice Santiago 4:3, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Tenemos que examinarnos, mis amados, a nosotros mismos y asegurarnos de que nuestras oraciones no son motivadas por los deseos egoístas. Si descubrimos que el egoísmo es un factor, entonces tenemos que confesarlo y arrepentirnos. La duda también es otro factor, pero el que pida, dice, pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6, esto lo encontramos en Santiago 1:6, que nos exhorta, ¿no?, a no dudar. Ahora, todos dudamos y cuando lo hacemos debemos recordar al hombre que le dijo a Jesús: Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Marcos 9:24, recuerda que Dios le ha dado una medida de fe a todos los hombres, como dice Romanos 12:3. Por lo tanto, tenemos que confiar en Dios. Nos dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios es misericordioso y Él nos ayudará a los que, Él va a ayudar a los que confían en Él. Como lo encontramos en Proverbios 3, 5, 6. Este es un proverbio muy bonito, a mí me gusta mucho, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Maravillosa la palabra de Dios. El orgullo también es otro factor, ¿no? Es un sentimiento malo. Jesús habló del fariseo y del publicano, que ambos estaban orando. El fariseo se jactó acerca de sí mismo, mientras que el publicano pidió por la misericordia de Dios. Jesús dijo en Lucas 18:14, en relación al publicano: este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. A veces nos encontramos hablando: Señor, ella me hizo eso, ella me hizo pecar, yo estaba bien y ella me dijo tal, que yo me enfurecí. Ella, pero no acepta que el pecado está en la persona, ¿no? A veces buscamos ese tipo de oración, Dios no escucha tampoco. Jesús nos muestra que la soberbia es un pecado y que dificulta la oración. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Si tú eres orgulloso, orgullosa, admítelo mejor, hermano, hermana. Admítelo como pecado y arrepiéntete. Y aprende de Jesús cómo debe ser una persona humilde. Ahora también otro factor es cuando hay una mala relación con la familia, por ejemplo, un amigo, un conocido, por el egoísmo, el orgullo, los argumentos, la ira, la falta de perdón, o cualquier otro número de obstáculos que provocan conflictos entre sus oraciones, serán estorbadas. Dice, no, primeramente dice, ¿qué dice Mateo 5:23-24? Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando el creyente vive en rebelión contra Dios, el pecado bloquea su capacidad de comunicarse con su Padre Celestial. A ver, voy a repetir, ¿ya? Por si acaso alguno no haya escuchado. Cuando el creyente, o sea, el Hijo de Dios, vive en rebelión contra Dios, el pecado bloquea su capacidad de comunicarse con su Padre. Salmo 66:18. Y esa posición los coloca en una posición para ser disciplinados por el Señor. Para que no seamos condenados con el mundo, no debemos entristecer el Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Porque el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios, como lo encontramos en Romanos
8:16. La Biblia nos enseña que los hijos de Dios debemos dejar a un lado la falsedad, que hablen la verdad cada cual con su prójimo. No debemos mentir porque somos miembros los unos de los otros. Podemos enojarnos, sí, pero no debemos de dejar que eso se extienda. O sea, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice Efesios 4, 25, 27. Ni den oportunidad al diablo. Entonces tengamos cuidado. Debemos tener en cuenta que Dios no va a responder a la oración de los creyentes si viven en pecado sin arrepentirse o sin pedir perdón a otros que los ha dañado o que le han dañado. Jesús, nuestro amado Salvador, nos enseñaba a sus discípulos, ¿no? Lo vemos en Mateo 6:12, que Dios perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y continúa en los versículos 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Consecuentemente, un creyente que está viviendo en pecado o no perdona a los demás ha bloqueado sus oraciones, ya que están fuera de la comunicación con el Padre. Por lo tanto, ¿cómo podemos remediar esta situación? 1 Juan 1:9 lo dice claro. Si confesamos, mis amados, si confesamos, 1 Juan 1:9, anótalo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También tiene que haber un arrepentimiento, no es una cosa mecánica, ¿no? Tiene que haber una conciencia de que hemos ofendido a Dios y arrepentirnos y no querer volver a hacerlo. Por lo tanto, para que nuestras oraciones sean respondidas, necesitamos arrepentirnos, confesar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios y con aquellos que hemos ofendido.